Imagina que entras a una cocina y ves un cerdo vivo siendo cocinado en la estufa, no muerto, no sacrificado previamente, vivo, moviéndose. Probablemente perderías el apetito para siempre y nadie te culparía. Ahora imagina que en lugar de un cerdo es una langosta. De repente, la escena ya no parece tan perturbadora. De repente, hay restaurantes enteros construidos alrededor de ese momento. La pecera en la entrada, el cliente eligiendo cuál quiere, el animal siendo llevado vivo a la cocina. Y nadie se levanta de la mesa. La pregunta no es por qué hervimos langostas vivas. La pregunta más interesante es por qué eso nos parece normal. Antes de continuar, si este tipo de preguntas te interesan, las que están justo en la frontera entre la biología y la filosofía, considera suscribirte. Eso es exactamente lo que hacemos aquí. La práctica de hervir langostas vivas no es moderna ni accidental. Los registros más antiguos se le atribuyen al cocinero romano Caelius Apicius en el siglo I de nuestra era. Durante siglos fue simplemente la forma en que se preparaban. No había una justificación científica, solo una observación empírica. La carne sabía mejor así. No fue hasta 1880, cuando los cocineros americanos sistematizaron el proceso, que empezó a documentarse una razón adicional, más urgente que el sabor. El problema se llama vibrio. Es un género de bacteria que coloniza la carne muerta de los mariscos con una velocidad inusual. A diferencia de la carne de res o de pollo, donde tienes horas para trabajar antes de que la contaminación bacteriana se vuelva crítica, la carne de langosta comienza a deteriorarse en un margen de tiempo mucho más estrecho. Y el problema no es solo que las bacterias aparezcan, sino que una vez que están ahí, son extraordinariamente difíciles de eliminar. Cocinar la carne no garantiza su erradicación. El calor que destruiría la bacteria en un filete de pollo no necesariamente logra lo mismo en la carne de un crustáceo que ya murió horas antes. Si las bacterias vibrio llegan a tu sistema digestivo, las consecuencias van desde calambres abdominales severos, náuseas y fiebre, hasta complicaciones que en casos documentados han resultado fatales. No es una advertencia exagerada, es microbiología básica con consecuencias reales. Mantener la langosta viva hasta el momento de cocinarla no es un ritual sin sentido, es una solución práctica a un problema biológico concreto. Entonces la práctica tiene una justificación, pero esa justificación responde a por qué lo hacemos, no a si deberíamos seguir haciéndolo. Y para responder esa segunda pregunta necesitamos hacer una pregunta anterior, más difícil. ¿Qué está experimentando la langosta mientras todo esto ocurre? Lo primero que hay que descartar es el grito. Cuando hierves una langosta escuchas algo que suena perturbadoramente parecido a un chillido. No lo es. Las langostas no tienen pulmones, no tienen cuerdas vocales, no tienen ningún mecanismo biológico para producir sonido de esa forma. Lo que escuchas es aire y vapor escapando entre las juntas del caparazón. Es física, no biología, no es evidencia de dolor. Pero la ausencia de grito no es evidencia de ausencia de dolor. Y aquí es donde la ciencia se complica, de una manera que incomoda a mucha gente. El sistema nervioso de una langosta es radicalmente distinto al nuestro. No tienen un cerebro centralizado en el sentido en que lo entendemos. Tienen ganglios, concentraciones de tejido nervioso distribuidas a lo largo del cuerpo que procesan información de manera descentralizada. Durante décadas, esa diferencia anatómica fue usada como argumento definitivo. Un sistema nervioso tan primitivo no puede generar la experiencia subjetiva que llamamos dolor. El problema es que ese argumento asume algo que no hemos demostrado, que la experiencia del dolor requiere un sistema nervioso como el nuestro, y la neurociencia contemporánea ha empezado a cuestionar esa suposición con evidencia experimental. El investigador Robert Elwood, de la Queen's University Belfast, publicó a partir de 2009 una serie de estudios que documentaron comportamientos en crustáceos que van más allá del reflejo simple. Cangrejos ermitaños expuestos a estímulos eléctricos no solo retiraban el apéndice afectado, como haría un reflejo, sino que abandonaban sus conchas, un recurso que normalmente protegen con ferocidad, buscaban nuevas conchas y modificaban su comportamiento en función de la intensidad del estímulo recibido. Eso no es un reflejo no evalúa, un reflejo no toma decisiones en función de un contexto previo. Elwood fue cuidadoso en sus conclusiones, no afirmó que los crustáceos sienten dolor de la manera en que lo sientes tú. Afirmó algo más preciso y más inquietante, que sus respuestas son consistentes con lo que esperaríamos si hubiera una experiencia subjetiva de dolor, y que no tenemos manera de descartarlo. Aquí es donde la ciencia termina y la filosofía empieza, y donde la conversación se vuelve más incómoda. Existe un principio en ética que se llama el principio de precaución. Su formulación es simple.
Cuando no sabemos si una acción causa daño a algo con capacidad de sufrir, la incertidumbre no es una razón para continuar, es una razón para detenerse. No requiere certeza de que hay sufrimiento, requiere la posibilidad razonable de que lo haya. Nueva Zelanda lo aplicó, Suiza también. En ambos países servir langostas vivas es ilegal, no porque hayan demostrado que las langostas sufren, sino porque no han podido demostrar que no sufren y decidieron que esa duda tiene consecuencias éticas. Es una posición filosóficamente coherente. Puedes estar de acuerdo o no, pero no es irracional. Lo que sí es irracional, o al menos vale la pena examinar, es la dirección opuesta. La certeza de que no sufren, usada no como conclusión científica, sino como comodidad psicológica. Porque si somos honestos, la mayoría de las personas que hierven langostas vivas no han revisado los estudios de Elwood, no han pensado en el principio de precaución. Han asumido que está bien porque siempre se ha hecho así, porque el animal no se parece a ellos, porque no grita, porque nadie a su alrededor parece preocupado. Y eso nos lleva a la pregunta que el vídeo de la langosta en realidad está haciendo, aunque pocas versiones de esta historia se atrevan a formularla directamente. ¿Cómo decidimos a qué animales les atribuimos la capacidad de sufrir? La respuesta honesta es que no lo decidimos con ciencia, lo decidimos con intuición. Y la intuición está sesgada de maneras muy predecibles. Los animales que se parecen a nosotros, que tienen cara, que vocalizan, que se mueven de formas que reconocemos, reciben nuestra empatía de manera automática. Los que no quedan en una zona gris, donde la duda se resuelve a nuestro favor. Un cerdo tiene una inteligencia cognitiva comparable o superior a la de un perro. Resuelve problemas, reconoce individuos, tiene memoria a largo plazo. Sin embargo, en la mayoría de los contextos culturales, el cerdo es comida y el perro es familia. Esa distinción no viene de la biología, viene de la historia, de la costumbre, de la utilidad económica. La ciencia no la justifica, la toleramos porque nos conviene. La langosta está en el extremo opuesto de ese espectro, sin expresión facial reconocible, sin vocalización, con una anatomía que no activa ninguno de nuestros mecanismos intuitivos de empatía. Es el candidato perfecto para recibir el beneficio de la duda en la dirección equivocada. Lo que hace interesante el caso de la langosta no es la langosta en sí, es lo que revela sobre cómo funciona nuestra moral en la práctica. Tendemos a creer que nuestras decisiones éticas están basadas en principios, pero con frecuencia están basadas en familiaridad, en lo que nos resulta fácil imaginar, en lo que nos cuesta aceptar que importa. La neurociencia tiene un nombre para el mecanismo que permite esto. Se llama disociación cognitiva motivada. La capacidad de mantener una creencia que nos resulta conveniente frente a evidencia que la contradice, no por ignorancia, sino porque resolver la contradicción tendría un costo que no estamos dispuestos a pagar. No es exclusivo de la relación con los animales. Es una característica del pensamiento humano que aparece en contextos mucho más amplios. Pero el caso de la langosta es uno de los más transparentes, precisamente porque la evidencia científica y el comportamiento cultural están en tensión directa y documentada. No hay una conclusión cómoda aquí. La ciencia no ha cerrado la pregunta sobre si las langostas sienten dolor. Probablemente no lo hará pronto porque demostrar experiencia subjetiva en cualquier organismo, incluyendo otros humanos, es uno de los problemas más difíciles de la neurociencia. Lo que sí ha hecho es complicar la respuesta fácil. Y eso, en sí mismo, es información. La próxima vez que veas una langosta en una pecera de restaurante o que alguien la lleve viva a una olla, es posible que ya no puedas ver la escena de la misma manera. No porque este vídeo te haya convencido de una posición, sino porque ahora sabes que la certeza con la que esa práctica se ejecuta no tiene el respaldo científico que asumíamos. Y saber eso cambia algo. Si llegaste hasta aquí, probablemente te interesan las preguntas que no tienen respuesta fácil. Hay más de ese tipo en el canal. Nos vemos en el siguiente video.